Bien, estamos de vuelta con el tema de hoy sobre el efecto de la inmigración en la situación general en la República Dominicana. Al final del segmento yo le preguntaba, para dejarlo para este segmento, ¿no? ¿Cuál es el efecto positivo o negativo de esa presencia masiva e irregular en el territorio nacional de comunidades enteras de haitianos? Sé que la presencia de migrantes tiene un catálogo enorme de consecuencias económicas, sociales. En la parte cultural que mencionaste hace poco tiempo, lo cierto es que los países suelen definir su política migratoria y de nacionalización por uno de dos modelos. Claro, hay muchísimas formas, pero hay dos modelos que lo agrupa todo. El modelo de la diversidad y el modelo de la integración. ¿Qué significa? Que aquellos países que apuestan por el modelo de la diversidad van a permitir con cierta facilidad la integración por vía de residencia, es decir, permanencia indefinida, a extranjeros que viajan a suelo doméstico, y con cierta facilidad van a permitir que se nacionalicen con la nacionalidad de ese país. ¿Por qué se llama diversidad? Porque ustedes van a tener personas con documentos nacionales, con pasaporte, que parecen básicamente nacionales de ese país, pero que han mantenido una cultura de su país de origen a la cual no han renunciado. Por otro lado, el sistema de la integración, que es que usa, por ejemplo, Francia y Alemania, establece que para usted obtener residencia, primero es muy difícil en cuanto a documentos y requisitos, pero para usted llegar a ser alemán, por ejemplo, la cantidad de documentos, tiempo de permanencia, dominio del lenguaje, sí. renuncia a una nacionalidad extranjera porque no puede tener otra nacionalidad, exige que usted sea virtualmente indiferenciable de un alemán. Y con esa forma usted minimiza, en cierta forma, incluso dentro del marco de globalización, la presencia de estos núcleos que se corresponde con una cultura extranjera y extraña al país de destino. Ahora, la verdad es, por ejemplo, que en el caso europeo, esa gran afluencia de inmigración musulmana está cambiando incluso las leyes de muchos de esos países. En Dinamarca recientemente, bueno, no recientemente, hace unos años, se dio el caso de que un imán, es decir, un sacerdote, para decirlo de esa manera, musulmán, basado en las leyes de Dinamarca de que la inmigración defiende la unidad, el principio o el concepto de la unidad familiar, quiso traer a su familia a Dinamarca y trajo 5 esposas, ¿no? Y le dijeron, bueno, pero aquí no existe la poligamia, la ley. Y sin embargo ganó el pleito el señor, porque decía que eso era una parte cultural, es decir, ¿cómo afecta? Yo creo que ese es un problema serio que los países tienen que entender que es un problema que está afectando a muchos países. Y justamente con ese ejemplo que usted pone, así han sucedido también muchas otras cosas, en donde partiendo de la cultura de esos migrantes, pues se quiere traer a estos nuevos estados situaciones que la ley o que en el ordenamiento jurídico están prohibidas o violentan el orden público. Entonces, justamente, los estados han tenido que ir evolucionando, el derecho internacional ha tenido incluso que ir estableciendo algunos parámetros y algunas reglas. Lo que frente a todo eso, el derecho internacional lo que dice es, mira, frente a situaciones controversiales, lo que debemos hacer al menos es respetar ciertos derechos fundamentales. Y si bien esos derechos fundamentales deben ser interpretados no solamente conforme al derecho internacional, sino conforme al derecho interno. Y esto es muy importante porque nosotros, por ejemplo, estamos en un sistema interamericano, a partir de la Convención Americana. Y se habla justamente de que nosotros debemos respetar la Constitución y asimismo debemos respetar la Convención Americana. En ambos existe un derecho a la vida, un derecho a la propiedad, un derecho a la asociación, derecho a la libertad de religión, etc. Pero todo eso debe realizarse siempre que no contravenga la normativa interna. Tengo entendido que los tratados internacionales soberanos, ¿no?, que ha consagrado el Congreso de la República tienen fuerza y obligación y son parte de la Constitución de la República Dominicana. Siempre y cuando los tratados sean de derechos humanos, conforme al 74.3 de nuestra Constitución, son de derechos humanos.
pero no todos los tratados, voy aquí a dividir, no todos los tratados son de derechos humanos, sino que hay tratados, que es de hecho la mayoría de los tratados, tratados de integración, tratados de libre comercio, acuerdos de diversos tipos, que tienen un rango infraconstitucional y supralegal, es decir, por debajo de la Constitución. La Convención Americana, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Protocolo de San Salvador, en fin, infinidad, el Pacto de Derecho Civil y Político, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son tratados que sí tienen rango constitucional. En la controversia que suscitó la sentencia 168-3, llevó a otra sentencia o a otra decisión de la Corte Constitucional, desconociendo la soberanía o las obligaciones del país con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando incluso la Corte, específicamente en momentos en que el país incluso había tenido una representante en esa Corte. Así es. ¿Puede el Tribunal Constitucional desconocer un tratado internacional que el país ha firmado y que ha sido aprobado por el Congreso de la República? Vamos a ver, el Tribunal Constitucional podría, en el entendido de que ese tratado, sea el que sea, violenta derechos que son respetados por la Constitución, pudiese indicar que esa disposición legal pues violenta la Constitución. Ahora bien, en este caso particular, que es el que usted me está mencionando, de la sentencia 168 y luego la posterior sentencia 256, que fue la que declaró inconstitucional el documento que ratificaba la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, es decir, la posibilidad de los ciudadanos acudir a la Corte Interamericana para dirimir un conflicto. Dirimir violaciones de derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana. Entonces, cuando usted tiene ese escenario, pasan dos cosas, y así a mí me gusta, de hecho, explicar en clase. Nosotros tenemos obligaciones nacionales e internacionales. Tenemos dos tipos de obligaciones. Entonces, conforme las obligaciones nacionales, que son las reconocidas y recogidas en nuestra Constitución, obviamente el Tribunal Constitucional ha interpretado, en su mejor parecer, que no se respetaron los procedimientos. Y producto de eso, entonces, nosotros no podemos acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, y ahora me permito explicar la segunda parte, sin embargo, conforme la visión y la óptica del derecho internacional, justamente pasa lo que usted acaba de comentar, que como ya ha habido una práctica, esa práctica se denomina en derecho internacional principio consuetudinario, ¿no? Y lo que se denomina un principio de Stoppel, que ha habido una práctica que ha generado obligaciones que, de hecho, en el voto disidente de la magistrada Katia Miguelina, justamente en esa sentencia indicaba que podían ser considerados actos jurídicos unilaterales, que pese a que sean actos que solo emanan desde el Estado Dominicano, generan derechos y obligaciones internacionales. Y producto de eso, entonces, República Dominicana sí está sometido todavía a la Corte Interamericana y en principio usted, Juan Miguel, yo podríamos acudir a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana tener competencia para conocer violaciones a la Convención Americana. Entonces, en todo caso, la denuncia ni siquiera sería por una sentencia del Tribunal Constitucional, sería por otros mecanismos de derecho internacional público. Y en ese caso ya no sería, ya sería una situación diferente, porque entonces nos estaríamos alejando del tratado, que es la figura de la denuncia. Es básicamente terminar el tratado. Pero de todas maneras el Tribunal Constitucional desconocería cualquier sentencia o cualquier decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Así es. Por virtud de eso. Así es. Entonces el verdadero poder es el Tribunal Constitucional. En la práctica. Por encima de la Suprema Corte de Justicia. Y en el sistema interamericano está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que diría que tendría competencia para conocer las violaciones. Sin lugar a dudas, el tema de la inmigración masiva, irregular, hacia el territorio de la República Dominicana va a seguir gravitando en la discusión y el debate de los asuntos internos de la República Dominicana. ¿Cuál es la solución al tema? Hablaremos de esto cuando regresemos en la última parte de nuestro tema de hoy.